Cuenta la historia que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos por qué muchas personas viven atadas a una vida de mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. No obstante, para el maestro, la lección más importante que el joven discípulo podría aprender era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial. Para impartir su lección al joven aprendiz, aquella tarde el maestro había decidido visitar con él algunos de los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron la que consideraron la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha a medio derrumbarse que se encontraba en la parte más distante de aquel caserío debía ser sin duda alguna la más pobre de todas. Sus paredes milagrosamente se sostenían en pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua, y la basura y los desperdicios que se acumulaban a su alrededor daban un aspecto decrépito de la vivienda. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de 10 metros cuadrados pudieran vivir 8 personas. El padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar. Sus viejas vestiduras y sus cuerpos sucios y malolientes eran prueba del estado de la profunda miseria que reinaba. Curiosamente, en medio de este estado de escasez y pobreza total, esta familia contaba con una posesión muy poco común en tales circunstancias: una vaca. Una vaca muy flaca que con la escasa leche que producía, proveía a aquella familia completa del poco alimento diario con algún valor nutricional. Pero más importante aún, esta vaca era la única posesión material de algún valor con que contaba aquella familia. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y ahí, en medio de la basura y del desorden, pasaron la noche el maestro y su novato discípulo. Al día siguiente, muy temprano y sin despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada y antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo a su discípulo: «Es hora de que aprendas la lección que has venido a aprender». Sin que aquel joven pudiese hacer nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y degolló a la pobre vaca que se encontraba atada a la puerta de la vivienda, ante los incrédulos ojos del joven. «Maestro», dijo el joven, «¿qué has hecho? ¿Qué lección es esta que amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esa pobre vaca que representaba lo único que poseía esta familia?» Haciendo caso omiso a los interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha. Así, maestro y discípulo partieron sin poder saber qué suerte correría aquella familia ante la pérdida de su única posesión. Durante los siguientes días, una y otra vez, el joven era confrontado por la terrible idea de que sin la vaca, aquella familia seguramente moriría de hambre. Un año más tarde, los dos hombres decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos a ver qué suerte había corrido aquella familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en su lugar encontraron una casa grande. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar, y ahora una nueva familia con mayores posesiones se había hecho del terreno y había construido una mejor vivienda. ¿A dónde habrían ido a parar aquel hombre y sus hijos? ¿Qué habría sucedido con ellos? Todo esto pasaba por la mente del joven discípulo mientras se debatía entre tocar a la puerta y averiguar por la suerte de los antiguos moradores o continuar el viaje y evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál sería su sorpresa cuando del interior de aquella casa salió el hombre que un año atrás les había dado posada en su humilde vivienda? «¿Pero cómo es posible?», preguntó el joven.
Hace un año, en nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la profunda pobreza en que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este año para que todo esto cambiara? El hombre relató cómo, coincidentemente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su vaca había degollado salvajemente al animal. Este hombre evidentemente ignoraba que había sido el maestro quien mató a su vaca. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido desesperación y angustia. Por mucho tiempo la vaca había sido su única fuente de sustento. El poseer esta vaca le había permitido incluso ganar cierto respeto de algunos de sus menos afortunados vecinos, quienes envidiaban el no contar con tan preciado bien. Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, decidimos que a menos que hiciéramos algo, nuestra propia supervivencia estaría en peligro. Así que limpiamos algo del terreno de la parte de atrás de la casucha, conseguimos algunas semillas y sembramos vegetales y legumbres con los que pudiéramos alimentarnos. Después de algún tiempo, comenzamos a vender algunos de los vegetales que sobraban y con ese dinero compramos más semilla. Al sembrar más, pudimos obtener una cosecha necesaria para vender nuestros vegetales en el puesto del mercado. Y así, poco a poco, pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, con mucho trabajo y esfuerzo, este año nos ha traído una vida nueva. El maestro, quien había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y en voz baja le preguntó: ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estarían hoy donde ahora se encuentra? Seguramente no, respondió el joven. ¿Alcanzas a entender ahora? Su vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de mediocridad y miseria. Al no contar más con la falsa seguridad que les proveía el sentirse poseedores de algo, así no fuese más que una vaca flaca casi moribunda, debieron tomar la decisión de buscar algo más. En otras palabras, la misma vaca que para sus vecinos era una bendición, les había dado la sensación de poseer algo de valor y no estar en la miseria total, cuando en la realidad estaban viviendo en medio de la miseria casi total. Y es así cuando tienes poco. Lo poco que tienes se convierte en un castigo, en una cárcel imaginaria, ya que no te permite buscar más. No eres feliz con eso, pero no eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para querer cambiarla. ¿Entiendes lo trágico de esta situación? Cuando tienes un trabajo que odias, que no suple tus necesidades económicas mínimas y no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar otro mejor. No obstante, cuando tienes un trabajo, aunque no te guste, pero que suple tus necesidades básicas, aunque no te ofrece la oportunidad de progresar, que te ofrece cierta comodidad, pero no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti y tu familia, es fácil conformarte con lo poco que tienes. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas vacas en nuestra vida? Ideas, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad, dándonos un falso sentido de bienestar cuando frente a nosotros se encuentra un mundo de oportunidades por descubrir, oportunidades que solo podremos apreciar una vez que hayamos matado nuestras vacas. ¿Alguna vez has pensado cuáles son tus vacas?